Bueno, voy a explicar cómo funciona un motor trifásico de inducción. Tenemos dos partes principales, tenemos el estator y el rotor. En el estator tenemos tres pares, o sea, tenemos tres devanados desfasados 120 grados, formando como una especie de triángulo. Luego las conexiones de esos devanados van a la caja de bornes. Después tenemos la parte de el rotor que está montado sobre rodamientos. Eh, y bueno, el rotor tiene las espiras en cortocircuito. Entonces lo que pasa es que al aplicar una corriente trifásica desfasada a 120 grados cada onda en los bornes, acá en la caja de bornes, se va a generar un par en el rotor y este va a comenzar a girar. Eso es por la ley de Faraday. Y bueno, eso. También tenemos la carcasa que tiene estas aletas de aluminio o de fundición para disipar mejor el calor. Bueno, este circuito es muy sencillo, es un inversor de giro de un motor trifásico con finales de carrera, con dos finales. Vamos a dividirlo en dos partes, en la parte de potencia y en la parte de mando. Primero empezamos con la parte de potencia. Tenemos nuestra línea, tenemos el guardamotor, después tenemos dos contactores triples referidos a dos bobinas que tenemos en el circuito de mando, que están conectados, o sea, el Q11 está directo y Q12 está ¿cómo se dice? La fase del medio está directa y las otras dos fases están invertidas porque así se invierte el giro del motor, entonces podemos girar para un lado para el otro. Y bueno, finalmente el motor. Esa es la parte de potencia, es la más sencilla. Después la parte de mando también la vamos a dividir en dos partes. Tenemos la parte, o sea, haciendo una línea acá, tenemos la parte de la derecha que son los pilotos y la parte de la izquierda que son todo lo que vienen a ser los contactores, las bobinas y los interruptores y los finales de carrera también. Bueno, primero que nada tenemos la corriente. Vamos a explicar esta parte. Tenemos la corriente que viene por acá. ¿Y qué pasa? Ahí está Q1. Q1 es el guardamotor, que normalmente va a estar cerrado. Entonces la corriente en una sección normal la corriente seguiría porque este contactor, o sea, esta bobina va a estar activada, entonces este contactor va a estar cerrado, entonces seguiría. Tenemos S1 que es el pulsador de parada porque es normalmente cerrado, entonces al pulsarlo se abre todo el circuito y se apagan las autorretenciones. Seguimos por acá y acá tenemos la primera autorretención y la segunda. La primera, digámosle que es el sentido horario y la segunda es el sentido antihorario. Entonces, ¿qué pasa? La corriente viene por acá, tenemos nuestro pulsador digamos, de inicio, que es normalmente abierto, entonces cuando lo pulsamos cerramos el circuito, se enciende Q11 en este caso y este contactor normalmente abierto de Q11 se cierra. Entonces, ¿qué pasa? El circuito ya queda cerrado y por más que este botón lo soltemos, este pulsador lo apretemos o lo soltemos, ya va a estar autorretenido Q11. Entonces, bueno, después la corriente va a venir por acá, tenemos nuestro primer final de carrera, muy sencillo, es lo mismo que el pulsador de parada. Cuando se aprieta el final de carrera se abre el circuito y se descarga la bobina y se elimina la autorretención, entonces se queda parado el circuito. Y bueno, nada más, lo mismo de este lado, pulsador de arranque, contactor referido a la bobina. Después tenemos ¿cómo se llama? El final de carrera. Y bueno, acá tenemos estos dos contactores normalmente cerrados que no los explicamos, este y este, que bueno, son para que no se aprieten, digamos, porque ¿qué pasa? Si queremos que el motor gire para un lado y para el otro a la vez, o sea, por algún accidente pulsamos los dos botones a la vez, o ya está pulsado uno y pulsamos otro para que gire para el lado contrario, va a haber un problema porque se va a conectar todo esto a la vez, esto y esto.
entonces se va a producir un cortocircuito. Entonces lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, si queremos que gire en sentido horario, venimos por acá, pulsamos este botón, activamos esta rama y Q11 va a estar activado. Entonces este contactor se va a abrir. Entonces por más que pulsemos el pulsador de sentido antihorario, de giro de sentido antihorario, no se va a autorretener esta rama, digamos, porque este contactor está abierto. Entonces la bobina nunca se va a poder encender. Y lo mismo al contrario, si pulsamos este y se activa esta bobina, jamás se va a poder encender esta bobina porque este contactor se va a abrir. Después acá tenemos la parte de los pilotos, que son tres, son muy sencillos. Este es el de giro horario, este es el de giro antihorario. ¿Qué pasa? Tienen contactores normalmente abiertos que están referidos a estas dos bobinas. Entonces gira horario, se activa esta bobina y se cierra este contactor, entonces se pierde este piloto. Y lo mismo acá. Se activa esta bobina, se cierra este contactor y se enciende este piloto. Después tenemos el tercero, que es un piloto de sobrecarga. ¿Qué pasa? Este es al revés, es normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque el guardamotor normalmente va a estar cerrado, va a estar activada esta bobina, entonces esto va a estar cerrado, se activa, entonces esto se abre para que no se encienda el piloto cuando esté funcionando normalmente. Cuando se produce una sobrecarga, se abre este contactor, o sea, se desactiva esta bobina, se abre este contactor y se cierra este contactor y se prende el, ¿cómo se llama? El piloto de fallo. Y nada más, eso es todo el circuito este. Es muy sencillo.